buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ojalá que la mayor parte, como dijo Alan, traigan su pluma, sus notas, su Biblia, porque venir a un estudio bíblico sin la Biblia es como ir a jugar fútbol sin la pelota. Así que, pues, ojalá que todos seamos estudiantes, discípulos diligentes de la palabra de Dios. Y en esta noche me da muchísimo gusto, gracias Alan por la invitación, gracias Cris también, les mandamos un saludo a toda la familia, le damos gracias a Dios también por Estefano, que está recuperándose de una forma beneficiosa y milagrosa sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque realmente este muchacho ha sido un milagro lo que Dios está haciendo en su vida. Así que sigamos orando todos por él y que pronto podamos verlo ya otra vez con la palabra de Dios, con la espada desenvainada de la palabra de Dios, predicando el evangelio de la gracia de Dios. Bueno, en esta noche tenemos esta pregunta. ¿Somos la última generación entre signos de interrogación? Y esta es una pregunta de lo más importante que existe en toda la escatología bíblica. Cuando Cristo en el capítulo 16 de Mateo, versículos del 1 al 3, regañó, exhortó a los fariseos, fue porque en la primera venida había suficientes evidencias para que hubieran reconocido esta primera venida de Jesucristo. Sin embargo, no fue así. Los únicos que reconocieron la primera venida fue Simeón, Ana, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, los reyes del Oriente que venían de Irak, posiblemente condescendientes de los discípulos que tuvo Daniel en Babilonia, porque recordamos que Daniel en Babilonia fue el jefe de los astrólogos, de los brujos, de los magos, de los hechiceros del rey Nabucodonosor. Y al ponerlo los reyes, tanto el de Persia, Darío, como el rey Nabucodonosor, a Daniel, al frente de este grupo de astrólogos, brujos, hechiceros, Daniel les compartió principalmente pues la famosa semana 70 que está en el capítulo 9 de Daniel, versículo del 24 al 27, donde se establecía cronológicamente, matemáticamente, escuchemos muy bien, se establecía matemática y cronológicamente cuándo iba el Mesías a aparecer en Israel. Y en esta famosa profecía de Daniel, capítulo 9, que se considera una de las más importantes también de la escatología bíblica, es una profecía donde se establecen dos puntos importantes. En primer lugar, le dice el ángel a Daniel, Daniel, desde que se inicie la reconstrucción de las murallas y de la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías, habrá 483 años, o sea, 69 semanas, que son exactamente el tiempo, repito, cronológico, matemático, que ya se ha establecido por los mejores matemáticos del mundo, que este edicto de la reconstrucción de las murallas fue en el capítulo 2 del libro de Nehemías, cuando el rey Artajerjes, rey de Persia, dicta la orden para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que fue en el año 445 antes de Cristo. Muy bien. Del año 445 antes de Cristo hasta la entrada de Jesús a Jerusalén, el domingo de Ramos, se cumplieron los 483 años profetizados en esta profecía de Daniel. Entonces los fariseos, ¿verdad? Pues estaban completamente absortos en hacer dinero,
en tratar de recoger los diezmos del Antiguo Testamento que eran obligatorios, en aumentar sus riquezas, mantener su control religioso sobre el pueblo, y lo menos que les importaba era la venida del Mesías. Por eso Cristo los exhorta, y por eso vemos que personas humildes como Simeón y Ana son los únicos que reconocieron cuando nace Jesús, y los reyes del oriente que llegan y le preguntan a Herodes, ¿se acuerdan ustedes? Oye, pues sabemos que el rey de los judíos va a nacer, y sabemos que va a ser en Belén. Esto está profetizado en Isaías 7, Isaías 9. Había demasiados detalles para que la gente supiera cuándo iba a venir Jesucristo. No saben el día ni la hora, pero sabían el tiempo aproximado, que era indubitable, era verdad, algo innegable, algo tenía que ser realidad. Entonces, si la primera generación de Jesucristo en la primera venida se equivocaron y fracasaron en reconocer las señales y los tiempos de la primera venida, la pregunta es la siguiente: nosotros que estamos esperando al Mesías por su segunda vez, ¿cometeremos el mismo error? ¿No vamos a considerar las abrumadoras señales que voy a exponer en esta noche, que nos hablan claramente que nos encontramos sin un lugar a dudas en la última generación? ¿Qué quiero decir con esto? No significa que sepamos, repito, ni el día ni la hora, pero sí Dios quiere que sepamos los tiempos, como lo dice Mateo 16. Oigan, les dijo a los fariseos, cuando ven que va a llover, se juntan los arreboles y se juntan las nubes en el cielo, y sabemos que va a llover. No sabemos a qué hora va a caer el agua, pero sabemos que va a llover. De la misma forma, Él quiere que nosotros sepamos que los tiempos en que estamos viviendo son los tiempos en los que la historia o los 2000 años de la época de la gracia o de la iglesia van a terminar. Esto es muy importante porque si nosotros estamos completamente desorientados por no conocer las profecías bíblicas, pues nos vamos a equivocar. Y esto es para que sepamos, dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 2 al 3, que no estamos en tinieblas, para que aquel día, ¿cuál día? El día de la venida de Jesús, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Va a sorprender como ladrón, no a nosotros los cristianos, pues no somos hijos de las tinieblas. Va a sorprender la venida de Cristo a los que no estaban preparados, como Mateo 25, también la parábola de las vírgenes. Recuerdan que eran 10 vírgenes, 5 tenían el aceite en las lámparas, otras 5 tenían sus lámparas, pero no tenían el aceite. Y el aceite es un tipo en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. O sea que muchas personas tienen la lámpara, que es la Biblia. Los mormones tienen Biblia, los testigos de Jehová tienen Biblia. Hay mucha gente que tiene Biblia y no significa que sean cristianos. Hay católicos que yo conozco que tienen Biblia y ni siquiera la ni la conocen. Entonces, el hecho de tener la Biblia no implica que tú tengas al Espíritu dentro de ti, que es el que te abre las páginas de la Biblia, te inspira y te abre el entendimiento, como dice en Colosenses capítulo 1, alumbrando los ojos del entendimiento de las riquezas que hay en Cristo y de los misterios de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muy bien, nosotros somos en primer lugar la primera generación en la historia. Somos la primera generación en la historia donde la tecnología que hemos logrado desarrollar, aunada con la genética, con los descubrimientos de la genética, indican que es posible en nuestra generación que un solo hombre pueda gobernar el mundo. Esto era imposible en el siglo XX, todavía la década de los 50, 60, 70, porque recordamos que después de la Segunda Guerra Mundial llegamos en el 69 a la Luna, hasta el 70 del siglo pasado se invirtió en el Internet, los satélites de comunicación
satelital de nación a nación, las computadoras, los chips, etcétera, etcétera. Todo eso tenía que inventarse para que pudieran las profecías bíblicas cumplirse. Porque ¿cómo se iba a cumplir Apocalipsis 13, que el anticristo va a marcar a la gente? Hace 2000 años que se escribe esto, cuando no existía la tecnología para que pudiera llevarse a cabo o cumplirse esta profecía. Pero ahora, cuando ya hay chips, cuando ya hay internet, cuando tenemos la tecnología a nuestro alrededor, hace posible que un hombre pueda controlar la economía del mundo mediante las computadoras. Ojalá que me vayan siguiendo, porque es muy importante que podamos ir desarrollando esto de una forma progresiva. Entonces, llegamos a capítulo 24 de Mateo. Les pido que él va a ser nuestro pasaje principal. Mateo 24, versículo 32 al 34, donde Jesús, después de dar muchas señales al principio de este capítulo, que habría guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, etcétera, etcétera. En el versículo 32 al 34 nos da la señal más importante de todas las señales que Cristo dio. En Mateo 24 comienza Cristo a decir, bueno, habrá guerras y rumores de guerras, no se turbe vuestro corazón, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Ahí comienza Cristo a contestar la pregunta del versículo 3, ¿cuáles serán, la pregunta 3 de los discípulos, las señales del fin? Las señales del fin de la historia, que era lo que más les interesaba y lo que nos interesa a nosotros en esta noche. ¿Qué señales hay de que estamos ya en el fin? Cristo comienza con las guerras y sabemos que hasta 1914 del siglo XX, por primera vez en la historia, hay la Primera Guerra Mundial. Todos los 6000 años aproximados que tenemos de historia han sido guerras y guerras y guerras. El Instituto para la Paz, para la propagación de la paz en Estocolmo, Suecia, dictaminó que de los 6000 años aproximadamente que tenemos de historia, han habido, de 6000 años de historia humana, han habido 25 años de paz nada más. Imaginemos nada más, 25 años de paz en 6000 años de historia. O sea que la historia humana es una historia llena de violencia, de guerras, revoluciones, golpes de Estado, sublevaciones, disturbios, nación contra nación, etcétera, etcétera, hasta el siglo XX. Entonces podemos decir que en el siglo XX el conocimiento despertó, porque lo que no se conoció durante casi 6000 años, hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. O sea, todavía en el siglo XX, ¿verdad? Encontramos 1905, el primer Ford modelo T de Henry Ford, los hermanos Wright que hacen la primera tentativa de volar, 1906, 1907, 1929, Fleming descubre la penicilina, 1943, el doctor Enrico Fermi, italiano, y Oppenheimer, alemán respectivamente, descubren la fisión nuclear o la fisión donde se bombardea el átomo 235, que es el átomo o el elemento que se necesita para la fabricación de la bomba atómica. Entonces, cuando descubrieron que se podía bombardear un átomo y crear una explosión, o sea, es lo que se llama la fisión nuclear, pues entramos en el 45, en la Segunda Guerra Mundial, a una época nuclear. De las escopetas, de las balas, de los arcos, de las flechas, entramos a un mundo completamente peligroso. Gracias a Dios que pues estas armas nucleares no se usaron después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó precisamente con 2 bombas atómicas de miles de megatones, o sea, miles de toneladas de dinamita, porque el megatón es la medida para una bomba atómica, para la cantidad de dinamita que tiene. Y de ahí, pues, el único peligro fue en 1962, cuando los rusos ponen en Cuba misiles apuntando a Estados Unidos.
Nikita Khrushchev, en aquel tiempo primer ministro de Rusia, descubre que el presidente Kennedy en aquel tiempo, los satélites vislumbran las posiciones y donde los satélites rusos estaban apuntando a Estados Unidos. El presidente Kennedy manda, para no hacer largo esto, manda un recado a Khrushchev y le dice: o sacan los satélites de Cuba o hacemos una guerra nuclear, porque no vamos a permitir que nos apunten con misiles a Estados Unidos. Fue el único paso, el único tiempo desde la Segunda Guerra Mundial, el único donde el mundo estuvo a orillas de una guerra nuclear. Gracias a Dios que Nikita Khrushchev aceptó el desafío y sacó los misiles de Cuba y se acabó la situación. Sin embargo, sabemos nosotros también que en 1948, que es la señal, la que vamos a hablar ahorita, que es la más grande de todas, la nación de Israel, que Dios escoge en medio de un mundo politeísta, asirios, sumerios, babilonios, de astrología, porque toda la astrología y toda la gran ramera, Apocalipsis 17, se le llama la gran ramera porque es el origen, ahí, Babilonia, de todas las abominaciones de brujería, astrología, magia, etcétera, etcétera. Dios levanta a un hombre llamado Abraham para fundar una nación, y Dios, si existe, pues tenía que levantar un pueblo en este mundo caído que diera testimonio que Él es el único y verdadero Dios. Entonces levanta a Abraham y sabemos que se forma la nación de Israel a través de las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Cristo vino al mundo, el pueblo judío, Cristo vino a los judíos, vino a las ovejas de Israel a confirmar, a corroborar su amor de Dios por ellos, que estaban completamente desamparados, y Dios estaba divorciado de Israel. Así lo dice la Biblia, le dio carta de divorcio a Israel y los judíos lo crucifican. Entonces los judíos, ¿verdad? Pues cae una maldición sobre de ellos, una maldición en la que pierden el templo 70 años después de la muerte de Cristo. El templo es destruido, pierden completamente la menorá, pierden todos los documentos históricos que tenían ellos del Antiguo Testamento. Por eso tuvieron que hacer el Mishnah y todos los libros que son interpretaciones de la ley, etcétera, etcétera. Y desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, casi 2000 años, la nación de Israel nace, se independiza y se forma como un estado libre y soberano en un solo día. De acuerdo a Isaías capítulo 66, en un solo día, esto jamás en la historia ha sucedido, se forma una nación libre, soberana, independiente, y el mundo se queda asombrado. Todos los geopolíticos y todos los politólogos y todos los geógrafos e historiadores y filósofos, ¿cómo es posible, verdad? E inmediatamente viene la guerra contra ellos, etcétera, etcétera. Pero el regreso de Israel el 14 de mayo de 1948, damas y caballeros, santos de Dios que nos escuchan, esta es la fecha donde se inicia la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. Vayamos a nuestro pasaje de Mateo 24, 32 al 34. Veámoslo con muchísima atención. De la higuera aprendan la parábola. Es Jesús el que está hablando. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, abramos los ojos ante esta frase, y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está, ¿cómo dice? Cerca, que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muy bien. Para poder interpretar la Biblia, sabemos que no es de interpretación privada,
Segunda de Pedro, capítulo 1, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos en primer lugar que interpretar quién es la higuera. ¿A qué se refiere Jesucristo con la higuera? Una vez que podamos descifrar quién es la higuera, podemos entonces darle el desarrollo a esta profecía. Y vamos a ver que sin ningún lugar a dudas, la higuera representa a Israel. Veamos en primer lugar el pasaje de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9, para que veamos estos pasajes corroborando, demostrando que Israel es la higuera. Y dice así, Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre, ¿qué cosa? Una higuera. ¿Está? Cristo narrando una historia, haciendo la similaridad con Israel, como lo vamos a ver. Tenía un hombre una higuera plantada en una viña. Vino a buscar fruto en ella y no la halló. Vino el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Sabemos claramente que Jesucristo estaba completamente aduciendo, ¿verdad?, que la higuera es Israel. ¿Quién es ese hombre que vino a buscar fruto en la higuera? Él. Él vino a buscar fruto en Israel y no lo halló. Ahora, para comprobar esto, regresamos a Mateo 21, versículo 18 al 20, donde ya no nos queda ningún lugar a dudas de que realmente la higuera es Israel. Mateo 21, versículo 18 al 20. Y dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Hermanos en Cristo, esta maldición que Cristo lanzó sobre la higuera, sobre Israel, porque es una maldición, nunca más vuelve a dar frutos, se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos llegaron y arrasaron con Jerusalén, destruyeron el templo, se quedaron sin sacerdote, sin sacrificios, sin lugar, sin vestiduras sacerdotales. Israel fue completamente despoblado y exiliado a todas las naciones del mundo. Entonces, vemos claramente que la higuera es Israel, y podemos ahora también recordar lo siguiente. Hay 3 árboles en la Biblia. Todo esto es para corroboración o corroborar, afirmar, evidenciar que la higuera es Israel. La Biblia menciona 3 árboles principales, que son, en primer lugar, la higuera, que es curiosamente y coincidencialmente el último año en florecer. Es el árbol que florece al final y representa la resurrección nacional de Israel, que tuvo lugar en 1948. Lo vamos a ver cuando dijo Jesucristo, cuando vean que brotan las hojas, o sea, todavía el fruto no hay, brotan las hojas. En segundo lugar, el olivo. El olivo es el segundo árbol en la Biblia más importante porque representa las bendiciones de Dios. Romanos capítulo 11. Se le compara a Israel con el olivo natural y nosotros el olivo silvestre, que fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. Entonces, el olivo representa las bendiciones de los patriarcas de Israel. Y en tercer lugar, tenemos a la vid, que es el producto de las uvas. Y en Juan capítulo 15, en el Evangelio de Juan capítulo 15, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, que representa la vida religiosa de Israel. Entonces,
al regresar a nuestro pasaje de Mateo 24, vamos a verlo más detenidamente con esta previa información y estamos mejor armados para poder interpretar este pasaje. De Israel aprendamos la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, cuando desde hace 2000 años comenzó a Israel a brotar hojas, o sea, cuando vimos por primera vez en casi 2000 años una resurrección nacional de Israel hasta 1948. De eso no hay tampoco duda alguna. Cuando vean ustedes que Israel comienza a producir hojas, o sea, cuando comiencen a verlo que resucita nacionalmente y su rama está tierna, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, todas las señales que Cristo está mencionando, conozcan que está cerca. Ahora, muy bien. Esto es muy importante porque Jesús les revela en primer lugar que en los últimos tiempos mencionados sucederían en la última generación. Cuando Jesucristo dijo, no pasará esta generación sin que esto acontezca, ¿a qué generación está hablando Jesucristo? No pudo haberles dicho que sucedería en la generación que ellos vivían. ¿Por qué? Porque llegaron los romanos, se acabaron con Jerusalén, nunca vieron en los primeros siglos de la era cristiana la resurrección de Israel, nunca, hasta 1948. Entonces, Cristo se estaba refiriendo a una generación futura que estaría viva para ser testigo del cumplimiento de estas profecías. Si Israel en 1948 es la higuera que Cristo está mencionando, que pongamos atención. La segunda pregunta importante es, ¿cuántos años tiene una generación? Muy bien. Hasta el tiempo de Josué en el Antiguo Testamento, todos los hombres, ¿verdad? Matusalem 969 años, Abraham 130 años, Noé a los 500 años fue papá, a los 600 años vino el diluvio, hasta Moisés, 120 años murió Moisés, y Josué fue el último hombre en el Antiguo Testamento de pasar los 100 años, murió de 110 años Josué. De ahí en adelante, Moisés escribe el Salmo 90. Y en el Salmo 90, versículo 10, dice Moisés que entonces la generación ahora sería tal vez de los más robustos, los que no toman Coca-Cola, los que no toman mucho azúcar en su dieta, los que se cuidan, ¿verdad? Será entre 80 y 85 años más o menos una generación. Muy bien. Si nosotros tomamos los 80 años de 1948, ¿a qué época llegamos? Llegamos al 2028. O sea, en el 2028 aproximadamente. No estamos hablando de una forma exegética, de una forma completamente ortodoxa, ultraortodoxa, tampoco ni firme, que sea en el 28. Pero más o menos en el 2028 se cumplirían los 90 años de la generación o de la generación del 48 que dijo Jesucristo. 48 más 8, 2028, muy bien. Podemos saber si es el 2027, 2026, 2028 o tal vez el 2030. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Estamos aproximándonos a los tiempos para saber si somos la última generación. El calendario de los judíos es el calendario lunar, 360 días. En el año aproximadamente 3 siglos más o menos después de Cristo, se cambia el calendario lunar de 360 días por el Papa Gregorio y se cambia el calendario lunar al calendario solar y se le agregan 5 días, minutos y segundos y nuestro calendario es de 365 días. A pesar de todas estas cosas, durante estos casi 2000 años de historia, que ya vamos a llegar a los 2000 años, que todavía no digamos que lo vamos a ver,
Hay los años bisiestos, ¿verdad? Que tenemos que sumarlos, etcétera, etcétera. Quitarle los 5 días a los 365 días que tenemos del calendario solar nosotros. Y tenemos un aproximado de la siguiente generación. ¿Desde cuándo estamos contando nosotros el año 2000? Estamos en el 2022, 2023. ¿Desde cuándo estamos contando el año 2000? Desde que Cristo nació, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo Cristo nació? Nació en el año 3 o en el año 4 aproximadamente. De eso todos los teólogos estamos de acuerdo. Entre el año 3 y 4 nació Cristo y muere en el año 33. Sin embargo, nos equivocamos rotundamente cuando consideramos los 33 años de Cristo y los metemos a los 2000 años de la gracia o de la dispensación de la iglesia. Porque Cristo muere bajo la ley. Entonces, al año 2022 en que nos encontramos, ¿cuántos años hay que quitarle? Si me van siguiendo con mucho cuidado. Vamos quitándole los 33 años de la vida de Cristo porque no se pueden contar. La época de la iglesia tiene que ser de 2000 años, ya que de Adán a Abraham hubo 2000 años, de Abraham a Cristo 2000 años, llevamos 4000 años, y de Cristo al fin de la historia tiene que haber 2000 años para entrar al séptimo día, porque para Dios 1000 años es un día, y para que podamos ver que está clasificado cronológicamente con los 6 días de la creación. El séptimo día serán el milenio. Entonces, si le quitamos a 2023, más o menos lo que tenemos, los 33 años de Cristo nos da 1999. 1999 sería aproximadamente el tiempo real en que nos encontramos. ¿Cuánto falta de 1989? ¿Cuánto falta para el año 2000? Aproximadamente 11 años, ¿correcto? O sea, cuando fue el año 2000 dicen, ¿por qué no ha venido Cristo si a los 2000 años se tiene que acabar la dispensación? Porque estamos incluyendo los 33 años de Cristo equivocadamente en la historia cronológica del cristianismo, lo cual es un error gravísimo. Entonces, si más o menos en el 89 son menos 2023 menos los 33 años de Cristo, o 2023 menos los 33 años de Cristo, nos da 1989, agreguémosle los 7 años de la tribulación. Entonces, si le quitamos el año 2000, los 7 años de tribulación sería el año 1993. ¿Estamos en cuándo? En el 89, 90, 91, 92, 93. Armados, ¿será realmente que nos faltan 4 años aproximadamente para que comience a desencadenarse el caos en el mundo, la guerra final y entremos a la tribulación, en lo cual nos vamos a estar nosotros aquí? Estamos en 2023, 24, 25, 26, 27 y 28. 4 años faltan, los 5 años aproximadamente para que se desencadene el mundo un caos. ¿O será el 2026? ¿O llegaremos al 2030, tal vez por algunos días? Pero nos encontramos, sin ningún lugar a dudas, en la última generación. Eso no cabe duda porque la Biblia es muy exacta en cuanto a lo que Jesús nos mencionó, y seríamos tontos, seríamos reprobos completamente, seríamos miedosos también de, no, ¿cómo podemos calcular? Dios no está en contra de calculemos. Dios le dijo a Daniel, van a haber 483 años desde la reconstrucción del templo hasta ahí. ¿Para qué? Para que hagamos sumas y sumemos. Dios regañó a los fariseos, tontos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no puedan saber el tiempo en que yo vine? Cuando se los dejé claramente especificado. Y nos los dice en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz. Dice en Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Mirad bien por vosotros mismos, que vuestros corazones, vean todas las advertencias de los últimos tiempos, no se carguen de glotonería y embriaguez y en los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día,
venga de repente sobre vosotros, porque como un lazo vendrá sobre los que habitan en la tierra. Velad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿De escapar de qué es la pregunta? ¿De escapar de qué? ¿De qué nos está advirtiendo Cristo que tenemos que estar listos de escapar la tribulación? Y como pasó en la primera venida de Cristo, que como el diluvio se lo llevó a todos en los tiempos de Noé también, así estamos ahorita, los cristianos están dormidos. Tenemos que despertar. Ahorita el Espíritu Santo hizo no un avivamiento, no se puede un avivamiento, un despertamiento en la Universidad de Asbury, en Kentucky. Miles de jóvenes comenzaron a despertar, a darse cuenta que tienen que confesar sus pecados, que hay lloro, no hubo lenguas, no hubo azotes, no hubo cosas así extrañas ni raras de que se sacudían las lámparas o que etcétera, etcétera, que mucha gente estaba buscando esas señales. No hubo nada de eso. Hubo tranquilidad, hubo calma, hubo oración, hubo arrepentimiento. Cientos de estudiantes y de gentes se convirtieron, que estaban a punto, ¿verdad?, de detener esto porque están viniendo de todas partes del mundo. ¿Qué está haciendo Dios? Está dándonos botones de muestra para decirnos, vengo pronto. Estoy despertándolos a ustedes. Estoy sacudiendo sus conciencias. Tienen que prepararse para encontrarse conmigo. Hagan pues firme vuestra vocación y elección. Entiendan que vengo para que puedan ustedes, cuando yo venga, no sorprenderlos como las vírgenes insensatas, cristianos que están dormidos, que no leen la Biblia, que no se disipulan, no toman notas, van el domingo a la iglesia como si fueran al cine. No hace falta que les den una bolsa de palomitas y una Coca-Cola y que nadie me moleste. Entren a la iglesia el domingo y está doña Chole ahí, llore y llore con una cara de tristeza y nadie la pela, la pobrecita viejita. En lugar de que entremos, ¿verdad?, busquemos a quién consolar a la iglesia el domingo, por quién orar, quién necesita algo. Este es el amor del prójimo que necesitamos tener. Este es el despertamiento espiritual que necesitamos. Necesitamos enfocarnos y darnos cuenta que es realmente el cristianismo, porque Jesús viene pronto. Y todos estos estudios tienen ese propósito. Dios nos está alertando, Dios nos está despertando. Hermanos, el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Y lo dicen los científicos, lo dicen los paleontólogos, los arqueólogos, los antropólogos, los politólogos. Todos están de acuerdo que el mundo ha llegado a un punto en el que tiene que estallar una guerra nuclear. Rusia no tarda en mandarle un cohete a Estados Unidos, Corea del Norte, Irán. No tardamos en entrar, tal vez este año, en una guerra nuclear que desde luego no es la tercera guerra mundial. Porque faltan 3 guerras para la tercera guerra mundial. Algún día podríamos hablar de esto. No es la tercera guerra mundial. Vienen 2 o 3 guerras antes de la tercera guerra, que es el Armagedón, Apocalipsis capítulo 16, del 12 en adelante. Pero el mundo ha entrado a la época nuclear, donde se van a usar las armas. El último arma de Putin, el Poseidón y el Zircón, con Z, acabo de hacer un noticiero profético sobre eso. Es un arma de un submarino indetectable que apunta ya a Estados Unidos, está en el Atlántico y está en el Pacífico, apuntando a Estados Unidos, y no se puede detectar. Y en cualquier momento que le colmen la paciencia los occidentales y las naciones a este señor Putin, va a usar las armas nucleares. Porque de Ucrania no lo saca nadie, lo dice la Biblia en Ezequiel 38. Ucrania pertenece a la región de los Magogitas, que es la región geográfica que pertenecía a la antigua Unión Soviética y que Putin va a tratar de restaurar, porque su sueño es restaurar la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Así que estamos en un punto culminante. Ahora agreguemos el transhumanismo, ¿verdad?, que es la barbaridad más grande de este señor Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial. Métanse a lo que estoy diciendo en el Google, Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, un alemán, dice Dios está muerto. Noah Harari, su consejero, dice un judío que Cristo no existió, que Cristo está muerto, que no hay ángeles, que no hay infierno. Dice 1 Juan 4, cualquiera que niega al Hijo tiene el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y finalmente ya se va a legislar la pedofilia. Por el amor de Dios, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Ya se va a legalizar la pedofilia, amados santos de Dios, que van a autorizar que los adultos tengan relaciones con los niños. Ya, más perversión ya no puede haber. Hemos llegado a un punto ya, es una locura,
están locos ya, es una psicopatía, una sociopatía, psicopatía, paranoia impresionante de los líderes mundiales, y tenemos que darnos cuenta que es una locura ya el mundo. Busquemos cuál de los gobernantes actuales está en sus 5 sentidos. No hay nadie. Todos es una bola de psicópatas, todos los gobernantes, poseídos por demonios para prepararlos para la Tercera Guerra Mundial. Y tenemos nosotros la bendita palabra de Dios, a la cual haríamos bien a estar atentos como una antorcha, como una luz que alumbra, para que no nos sorprenda aquel día como ladrones. Somos hijos de la luz, no somos de las tinieblas. Vivamos a la luz de las tinieblas, a la luz de la luz, haciendo buenas obras, haciendo las cosas que son agradables delante de Dios. Santifiquémonos, arrepintámonos de las cosas que hemos hecho en el pasado, lo que hiciste ayer a tu esposa hace una semana, lo que has robado y no has pagado, lo que has pedido prestado y no has pagado, adulterios, pornografía, todos pecados sexuales. Tenemos que hacerlos a un lado ya. Tenemos que limpiarnos y santificarnos. Dios le dijo en el Antiguo Testamento a Moisés, antes de que se les apareciera, dile al pueblo que se santifiquen. En 3 días me voy a aparecer a ustedes y les voy a hablar. No podían enfrentarse con un Dios santo mientras estuvieran sucios. De la misma forma, dice la Biblia, solamente los puros en espíritu veremos a Dios. Y la pureza es una transparencia en nuestra alma, una limpieza que el Espíritu Santo está haciendo para que podamos enfrentarnos ese día sin tener vergüenza de la aparición de Jesucristo. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Abuelo, muchas gracias por compartirnos la palabra de Dios. Y bueno, queremos separar algunos minutitos para algunas preguntas que los hermanos han estado ahí escribiendo en el chat mientras tú compartías la enseñanza. Y la primera pregunta fue de Gustavo, que dice, cuando Cristo regrese, ¿qué va a pasar con el tercer templo? ¿Será destruido o quedará vigente durante el milenio? Bendiciones. Bueno, en la profecía de Daniel 9, 24 al 27, el versículo 27 dice específicamente que el anticristo va a confirmar un pacto con los judíos. Ahorita el templo sabemos que se encuentra debajo de la mezquita de Omar, la cúpula de la roca esa dorada que está en Jerusalén. Y los judíos no pueden ahorita levantar el tercer templo porque el lugar se encuentra ocupado por los musulmanes. Se desataría una guerra infernal, ¿verdad? En el Medio Oriente, si los judíos trataran de derribar esa mezquita. ¿Qué va a pasar? Posiblemente cuando el anticristo confirme este pacto, va a venir antes alguna guerra que tal vez destruya esta mezquita, y de alguna forma el anticristo por eso les va a garantizar a los judíos, porque dice en Isaías 28 que van a hacer un pacto con el turbión, con la tormenta y con la muerte. O sea, ¿por qué los judíos van a ser orillados a pedirle ayuda a un hombre como el anticristo para que los proteja durante 7 años?
porque estarán amenazados por algún enemigo que posiblemente sean los musulmanes, y el anticristo les va a garantizar que pueden levantar el templo y que pueden hacer sus sacrificios. Y este templo, el tercer templo que van a levantar, acordémonos en Mateo 24:15, que Cristo les advirtió y les dijo: cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, Daniel 9:25, Daniel 12, huyan. Los que están en Judea, escápense, porque vendrá persecución y tribulación como nunca antes la ha habido. Entonces, este tercer templo va a ser destruido por el anticristo a los 3 años y medio de la tribulación, porque de ahí en adelante él se va a adjudicar el título de Dios. Ya no va a querer que ninguna religión compita con él, y Babilonia, la ramera, que durante 3 años y medio va a gobernar, ¿verdad?, que va a ser la unión apóstata de todas las religiones del mundo, va a desaparecer, y el anticristo va a proclamarse como único y absoluto Dios del mundo. Hola, tío, buenas noches. Tremenda enseñanza. Hay aquí una hermana también que pregunta: en las señales del fin se menciona la apostasía y los diferentes eventos de catástrofe natural, pero ella menciona que la apostasía y los eventos sobrenaturales siempre han estado presentes. Entonces, ¿cómo sabemos que ahora sí y antes no? Bueno, ¿a qué eventos sobrenaturales se está refiriendo? Porque no solamente se refiere a los eventos sobrenaturales Dios, o sea, a la apostasía. Sí. Perdón, catástrofes naturales, perdón. Sí, bueno, vemos nosotros, de acuerdo al observatorio para que cuidan la magnitud de los terremotos, en Boulder, Colorado, ahí se encuentra Boulder, Colorado, lo pueden buscar en el internet también. Se calcula que de 1976 a nuestros días, el índice de la propagación, la intensidad y la gravedad de los terremotos ha aumentado más del 50%. O sea, vemos simplemente los últimos que han pasado en Indonesia, en China, en Japón, los tsunamis, etcétera, etcétera, que han sido, estamos hablando de 50, 100 mil personas arrasadas, ¿no? Entonces, el mundo se encuentra en un punto, ¿verdad?, catastrófico, no solamente de terremotos y problemas naturales, sino que ahorita estamos en un mundo donde el mar está completamente contaminado, el aire está completamente contaminado, la comida está completamente contaminado. Ya no hay un lugar seguro en el mundo donde podamos decir, pues me quiero retirar y me quiero ir pues a las Malvinas, como dijo hace mucho tiempo una pareja de ingleses. Vamos a buscar en todo un análisis en el mundo, ¿cuál es el lugar más seguro para vivir? Y encontraron las Malvinas, enfrente de Argentina. Y a la semana que se mudaron a las Malvinas, llegaron y vino la guerra entre argentinos y los ingleses en las Malvinas. O sea, ya no hay un solo lugar en el mundo ahorita que podamos decir, me voy a retirar y voy a vivir en paz, porque el mundo entero está completamente desarticulado. Así que las señales que estamos actualmente viendo, la aparición de platillos voladores, entre comillas, ¿no?, los famosos ovnis, en 1946 comenzaron a aparecer, curiosamente, 2 años antes de que Israel se independizara como nación. ¿Y por qué esta propagación ahorita? ¿Y por qué ahorita el Papa acaba de declarar que si vienen los ovnis, los extraterrestres, que tal vez los va a convertir? Eso dijo el Papa Francisco. Ahorita el presidente Biden acaba de decir que en las Naciones Unidas hay un departamento que dirige una hindú encargada para la investigación de los objetos voladores no identificados. O sea, se le vuelve a dar otra vez un énfasis a la investigación y a la aparición de estos objetos, porque no es coincidencia tampoco. Esto no había pasado en los siglos pasados ni hasta a mitades del siglo XX, porque cuando desaparezcamos y venga el rapto, pues ¿qué van a decir? ¿Cuál es la única excusa que van a decir los científicos, los politólogos, los filósofos? Que desaparecimos millones de personas, que nos llevaron los ovnis. Los religiosos se los llevaron los ovnis por haber seguido una religión, ahora vamos a ver una religión mundial, etcétera, etcétera. Entonces, todo está preparado de una forma convergente para que este suceso tenga lugar. Gracias, buenas noches nuevamente a todos. Hay muchas preguntas. Queremos recordarles que se pueden conectar todos los jueves a las 8 de la noche con nosotros
y para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Hay otra duda por acá, con respecto a los días solares que tú mencionaste, lunares, mencionando los lunares, que son los judíos, 360 años. Se podría decir que la semana... Días, perdón. La semana... se puede decir que la semana 62 de Daniel fue cuando Cristo entró a Jerusalén y estamos en la semana 69 actualmente. No, entró en la semana 69. 69. Que son 483 años. Faltan 7 años, que son los 7 años de tribulación. Por eso se llama la semana 70 de Daniel. Y los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años, de acuerdo al libro del Levítico. Entonces faltan 7 años, que es la semana 70 de Daniel, para que se cumplan los 490 años, que son las 7 por 7, 49, las 70 semanas de años de Daniel. Bien, aquí hay una pregunta interesante. Dice, las piedras del efod de Lucifer son 10, Ezequiel 28. También las concubinas con las que Absalón tuvo relaciones eran 10, segunda de Samuel 16, y las naciones con las que el anticristo hace reunión con 10, Daniel 10:41, de Gustavo Lemus. Mi pregunta es, ¿existe alguna relación entre el anticristo y el número 10? No, todas esas son especulaciones, ¿verdad? No podemos estar tomando... Sabemos que hay en la Biblia no se llama numerología, ni tampoco porque dentro del ocultismo existe, ¿verdad? También los números como el 13, que es de maldición. No hay, en los hoteles no hay el cuarto número 13, en el piso número 13, en los elevadores no hay el piso 13, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la Biblia se llama gematría, con G de gárgara, gematría, que el 1 representa la unidad, el 2 el testimonio, el 3 la Trinidad, el 5 la gracia, el 6 es el número del hombre, el 7 la perfección, el 12 es el número del gobierno, etcétera, etcétera. En la Biblia hay números que tienen simbología, por eso el del anticristo es el 666, que es el 6 representa al hombre elevado a la Trinidad o el anticristo elevado a la divinidad. Por eso es el 666. Pero cuando hablamos de que el 10 que está por acá y el 10 por allá, ¿verdad? No tiene ningún sentido tratar de buscar una convergencia entre esos números porque no hay ninguna razón para poder hacerlo. Y como dijimos hace rato, ninguna pregunta es tonta, hermanos. Hagan sus preguntas, las estamos leyendo en orden. Malo es quedarse con las dudas. No son malas las dudas, sino quedarse con las dudas. Dice aquí la hermana Paola Guillén, estaremos según la Biblia aquí antes de las guerras que faltan, sin mencionar la tercera guerra. Sí, definitivamente. Ahorita es posible que haya, la próxima guerra es posible que sea entre la que se predice en el Salmo 83, donde Israel tiene el primer círculo de naciones enemigas, son las naciones árabes, que son Egipto, Jordania, Líbano, Irak, Siria. Son las 5 naciones que rodean a Israel. Y después, o sea, estas naciones, que es el primer círculo de rodea a Israel, van a atacar a Israel y tal vez van a ser destruidas de acuerdo al Salmo 83. Una vez que sean destruidas estas naciones, o sea, las naciones árabes, se viene el segundo círculo, que es la guerra de Ezequiel 38, que es Rusia, Irán, Turquía, Libia, Sudán, Etiopía, o sea, las naciones musulmanas del norte de África, la región de los magogitas, dirigidas por Gog, que es tal vez Putin, tal vez sea Putin, no sabemos, es posible que sea Putin Gog, el Gog de Ezequiel 38, y que se vengan contra Israel. Entonces, es posible que veamos esas guerras antes, y también es posible que veamos la guerra entre Israel e Irán, porque ahorita el ministro de Israel, Netanyahu, que acaba de ser reelegido, gracias a Dios, aunque la gente está protestando que ya no lo quieren. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a atacar a Irán antes de que Irán ataque a los judíos. Y ahorita, pues, la mayor parte de los israelitas están medio atemorizados porque ya no queremos guerra, etcétera. Pero como dijo Putin, o atacamos primero o nos atacan, como es la historia. Si queremos sobrevivir,
tenemos que dar el primer golpe. Y esa fue la estrategia también de Putin. Putin dice, la nación que dé el primer golpe es la que va a ganar. Entonces, posiblemente si la aviación israelí ataca a Irán en este año para impedir que los iraníes usen la bomba nuclear en contra de Israel, se desata otra guerra en el Medio Oriente que va a catalizar al mundo entero completamente y va a agravar la situación, porque en ese momento pues ya va a entrar China y va a entrar Siria y va a entrar Rusia, ya que Rusia y China, Irán y Turquía apoyan completamente a Irán. Irán ahorita es la nación con el terrorismo más grande del mundo, porque Irán sostiene al grupo de Hezbollah en el Líbano, que es un grupo terrorista. La palabra Hezbollah significa el ejército del pueblo. Sostiene Hamas en Palestina, sostiene a los judíos al que están junto al Golfo Pérsico, en fin, todos los grupos terroristas del Medio Oriente. Irán es el que financia a todos estos grupos. Así que Irán ahorita es una de las naciones más peligrosas que existen para la sobrevivencia de Israel. Cristian. Sí, muchas gracias a todas las personas que están preguntando. Son muchas preguntas y muchos saludos, agradeciendo por el mensaje. Aquí dice una persona que tiene una duda: cuando la iglesia sea arrebatada y empiece el periodo de la tribulación, que ya como tú, abuelo, explicaste que son 7 años, ¿las personas en ese tiempo van a poder salvarse o ya están condenadas? Pregunta alguien. Bueno, la Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 14, si quieren tomar nota, Apocalipsis 14. Me quité el saco porque hace aquí, me hacía mucho calor. Está mucho calor aquí. Dice Apocalipsis 14, versículo 9. Apocalipsis 14, 9. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a la imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Cualquier persona durante la tribulación, no hay lugar a dudas, que se deje marcar o que acepte la marca del anticristo, está condenado eternamente al lago de fuego. Ahora, las personas que van a negar esta marca durante la tribulación, van a ser miles de ellos mártires, como los 144,000 judíos de Apocalipsis 7, los 2 testigos de Apocalipsis 11, y cuando Cristo regrese al final de la tribulación, va a encontrar a una tercera parte de la humanidad viva, que van a entrar al milenio a reinar con él. Y de esos que estén vivos, ¿verdad?, son las personas que se salvaron y que se escaparon de la tribulación milagrosamente, donde se encuentran la mayoría de ellos judíos que fueron escondidos, de acuerdo a Isaías, en la ciudad de Petra, en Jordania. Cuando venga Cristo, los va a ir a rescatar de Petra, y después va a Jerusalén Cristo. Y Zacarías capítulo 14 pone los pies sobre el monte de los olivos, se hace una cruz inmensa ahí en Israel, y entonces Cristo se sienta en su trono para reinar con nosotros. Aquí una persona pregunta: ahorita acabas de mencionar de una tercera parte de la población mundial estará presente. Significa que casi 2,000 millones de personas habrán muerto para ese entonces, porque pregunta qué va a pasar con nosotros los argentinos, los colombianos, los latinoamericanos. Seguramente ni estemos aquí. Goodbye, ¿verdad? Adiós. Sí, así es. Okay. Tomemos en cuenta lo siguiente. Somos ahorita 8,000 billones, ¿verdad? 8,000 billones, o sea, 8,000 millones de seres humanos en el mundo, aproximadamente. Ya llegamos a los 8,000 billones. En el cuarto sello del Apocalipsis, Apocalipsis 6, versículo 8 y 9, van a morir una cuarta parte de la humanidad. A ver, de 8,000,
estamos hablando de 2,000 millones, vamos haciendo sumas, 2,000 millones en la primera parte de la tribulación, 2,000 millones de personas. De Alaska, Argentina, tu tierra, de Alaska hasta la Patagonia, o sea, todo el continente americano, sumamos 1,100 millones de personas aproximadamente. O sea, si en el cuarto sello mueren 2,000 millones de personas, esto significa que van a desaparecer 2 continentes americanos. O sea, el tamaño de América, desde Alaska a la Patagonia, van a desaparecer del mundo. Porque cuando venga Cristo, únicamente van a sobrevivir personas del Medio Oriente y algunas del Asia Menor. La mayor parte del mundo va a desaparecer a través de la proliferación de las armas nucleares. Y luego tenemos en la sexta trompeta, ¿verdad? En Apocalipsis 9, otra tercera parte más va a morir por el ejército de China de 200 millones de soldados endemoniados que van a acabar con la última parte de la humanidad. Así que si Cristo no regresara y bajara y pusiera sus pies en este mundo, los seres humanos tenemos el poder de autodestruirnos, autoextinguirnos, porque por naturaleza somos autodestructivos. Va a tener que Dios intervenir como en la Torre de Babel. Si no interviene Dios en la Torre de Babel, iban a continuar levantándose, autodestruyéndose. Si no interviene Dios, nos vamos a autodestruir nosotros mismos. Es una desgracia y una tristeza, ¿verdad? Es lastimera la posición y la situación de los seres humanos, pero nos hemos creído que somos dioses. Hay muchísimas preguntas, hay más de 70 preguntas, qué barbaridad. Tú nos dices el tiempo que tengas. Dos más. ¿Dos más? Sí, dos más. Tengo otro Zoom. Dos más, sí. Ok, entonces dice, ¿cómo Pero será? perdón, Adán, pueden escribirnos, pues. Aviano.org, pueden mandar preguntas, ¿verdad? Con mucho gusto les contestamos, con muchísimo gusto. ¿Puedes repetir ese correo? ¿A dónde te pueden escribir? Vida nueva para el mundo.org. Vida nueva para el mundo.org. Ahí están los correos, hay teléfonos, hay todo, ¿verdad? Y estamos para servirles. Muchas gracias. Dice, ¿cómo será posible la reconstrucción del templo? ¿Derribarán la mezquita actual mediante un terremoto? ¿O será derribada? ¿La iglesia verá el inicio de la reconstrucción? No sabemos, porque no dice la Biblia. Hace pocos minutos dijimos que posiblemente pudiera ser un terremoto, una guerra nuclear, una bomba de Irán, etcétera, etcétera. De alguna forma, los judíos van a reconstruir el templo. Ya tienen ahorita el sacerdocio, ya tienen los instrumentos, los objetos, ya tienen todo. Hace poco creían haber encontrado la vaca Heifer, porque ahí es la vaca para el sacrificio principal, que no puede tener ni un solo pelo que no sea rojo. O sea, aquí decimos alazán. Yo cuando tenía unos caballos hace mucho tiempo que viví en un rancho, un caballo alazán es un caballo café. Entonces le llaman ellos rojo, pero es alazán en el castellano. Entonces es una vaca alazana o café o rojiza, y si tiene un pelito que no sea así, está descalificada para hacer la vaca del sacrificio, y hasta ahorita no la han encontrado. Así que también les falta encontrar esa famosa vaca alazana. A lo mejor se encuentra en Tlanepantla, ¿verdad? O allá en Querétaro. Pero no es posible que puedan ahorita hacer ninguna reconstrucción hasta que no tengan esos requerimientos y condiciones que tienen que ser forzosamente para que pueda cumplirse la condición de la reconstrucción del tercer templo. Muchos preguntan que si va a haber otra oportunidad después del arrebatamiento de los que se queden aquí en la tierra de poderse salvar, convertir al Señor. Pues mira, solo Dios dice en Romanos capítulo 2, versículo 16, el día que Dios revele los secretos de los hombres. Todo esto son especulaciones. ¿Cuánta gente ahorita tal vez esté oyendo este mensaje como los domingos en la iglesia, en los estudios, etcétera, etcétera, que todavía, como dije, no han hecho firme su vocación y elección? ¿Cuánta gente no han tomado a Dios en serio? ¿Cuánta gente, cuando hablo de gente, está hablando de cristianos, cuántos cristianos no viven bajo el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Muy bien. Las cosas que tú haces a escondidas, las haces precisamente porque crees que nadie te ve.
por eso las haces escondidas. Esa es la falta del temor de Dios. Pero si un cristiano tiene temor de Dios y está solo en un hotel, sabes que Dios nos está viendo. Dice la Biblia, sus párpados nos ven, sus ojos nos examinan. Entonces, el temor de Dios es la conciencia continua que Dios me está viendo. Lo que pienso, lo que hablo, las revistas que leo, los programas de televisión que observo. Dios nos ve las 24 horas del día y nos da conforme a la forma en la que nosotros hemos progresado en nuestra santidad y en nuestra obediencia. Entonces, es tiempo ahorita, estamos viendo, estamos en la última generación, estamos viendo la última historia del ser humano. Hagamos firme nuestra vocación y elección. Ya tomamos en serio a Dios. Es una advertencia. Las trompetas están, los caballos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. O sea, Dios está tocando la trompeta. Ya vengo por ustedes. Ya pórtate bien, ya obedece. Reconcíliate con tu gente. Pídele perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a sus padres. Hagan altar familiar, oren como familia. Busquemos, es el tiempo de buscar a Dios. Gracias de verdad por este tiempo y este tema tan precioso. Si somos la última generación, no cabe duda que lo somos, como lo acabas de resumir en este mensaje tan precioso de la palabra de Dios. Queremos pedirte si puedes orar por todas las familias conectadas. Hay casi 250 personas conectadas. Muchas son familias con 3, 4 personas en sus casas. Así que si nos puedes despedir con oración. Con muchísimo gusto. Claro. Cristo también. Gracias. Muy bien, tú que nos escuchas ahorita, abre tus ojos, abre tus oídos, abre tu corazón. Y dile a Dios con toda la sinceridad que puedas, con toda la pasión por la verdad que puede existir en tu alma, dile a Dios, Señor, te pido perdón por mi vida. Te pido perdón porque hasta este momento la he desperdiciado. No he sido diligente en el estudio de las Sagradas Escrituras y te pido como cristiano, Señor, un despertar. Así como lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, donde miles, millones de personas, de jóvenes están llorando y están dándose cuenta que no podemos pecar más, ni practicar el pecado, ni vivir en pecado, mucho menos. Perdón, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Quiero hacer votos de consagración para caminar contigo en santidad. Y si alguna persona en este momento no tiene a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, dile, Padre, te pido perdón por mi vida, por mis pecados, porque creo que en esa cruz, hace 2000 años, tu Santo Hijo Jesucristo abrió sus manos, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días para decirme que me ama y que con su sangre preciosa yo puedo ser limpio de esta infección del pecado con la cual todos nacimos. Gracias, Jesús, porque tú eres el antídoto, la medicina que el Padre envió al mundo para sanarnos de nuestros pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y porque creo que vives, te invito en este instante a entrar a mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y por la promesa que el día que yo muera, moriré en paz, porque sabré que al abrir los ojos otra vez, veré tu rostro y me daré cuenta y descubriré que mi fe no fue en vano, que tú eres real y que reinaré contigo por todos los siglos de los siglos, porque te lo pido en tu nombre precioso, mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Que tengan mucha paz todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. Telegram es una aplicación segura para poder comunicar sin censura noticias e información de gran importancia en estos tiempos de tanto engaño y fake news. Únete al canal de Telegram del pastor Alan Alducin.
donde encontrarás noticias proféticas al día y las más recientes novedades de Israel, Medio Oriente y más. Esto en el canal de Telegram. Búscanos como Alan Aldusin. Únete y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de lo que sucede en el panorama profético.